Antes que nada, quisiera agradecer a nuestros hermanos, ahí a la iglesia en Edinburgh, que es quien está organizando esta serie de lecciones bíblicas a través de la tecnología o de las redes sociales. Quiero dar las gracias por darme la oportunidad de compartir un poco más de la palabra de nuestro Dios. Y siempre esperando, mis amados hermanos, que esto que estemos considerando sea de beneficio para todos nosotros. Aquellos nuestros hermanos y amigos también que han hecho un espacio en sus vidas para utilizarlo, a unirse a nosotros y escuchar de la palabra de nuestro Dios. También estamos muy agradecidos y, como decía, esperamos que el mensaje que estaremos considerando en esta hora sea de beneficio para todos. En esta tarde, mis amados hermanos, y a través de estos 3 días estaremos considerando lo que Dios nos dice en su palabra con respecto al matrimonio. Esto es un tema muy importante que debemos tener en consideración cada uno de nosotros, ya que una vez que uno crece, la gran mayoría de nosotros opta por buscar una compañera y formar una familia. La iglesia del Señor se compone de familias en su gran mayoría. Así que es importante, mis amados hermanos, es importante que nosotros tengamos bien presente el consejo que Dios nos da a través de su palabra con respecto al matrimonio. En estos días, en estos meses, hemos estado experimentando eventos un poco difíciles, cosas que nunca habíamos visto, la gran mayoría de nosotros no había visto o experimentado en su vida. Pero a raíz de esta pandemia, pues muchas cosas han cambiado y bueno, una de las cosas es esto, ¿verdad? Que estemos hablando por medio hablando de la palabra del Señor a través de esta tecnología. Pero también, sin duda alguna, que estos problemas también han afectado en muchos otros aspectos, como lo es también en el hogar. Meses atrás, antes de que todo esto se viniera, así como lo estamos viendo el día de hoy, el padre de familia, probablemente la gran mayoría, desde muy temprano sale de casa, ya muy tarde regresa, ¿verdad? Sale para proveer el sustento de la familia, regresa ya cansado. Los hijos de la misma manera, día tras día salen a sus estudios, regresan haciendo sus tareas, y la ama de casa, la madre, de la misma manera, en una infinidad de actividades en el hogar que sin duda alguna cada una de ellas tienen. Pero a raíz de todo esto, esas cosas han cambiado. El padre se ha quedado en casa, ¿verdad? Las recomendaciones de los expertos en medicina, en la salud, los gobiernos han recomendado de una manera muy estricta quedarnos en casa. Entonces, ahora el padre trabaja desde casa, los hijos estudian desde casa, y juntamente con el compañerismo de la madre, es decir, toda la familia en el hogar. Y esto, sin duda alguna, que es algo que se puede disfrutar, pero también ha causado algunos problemas en la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Los medios de comunicación anuncian que dan la noticia de que pues se han incrementado los problemas en el hogar, en donde incluso muchos han incurrido en la violencia intrafamiliar, y esto ha sido causa de problemas. Y sin duda alguna que puede ser que estas cosas también lleguen hasta los hogares nuestros como cristianos, ¿verdad? La ansiedad, la desesperación de estar encerrados, ¿verdad? Sin haberlo hecho antes, así como en este momento, pues ha causado algunos problemas. Y nosotros como hermanos, nosotros como cristianos,
pues tenemos el consejo de Dios a través de su palabra. Y en primer lugar, estaremos considerando, antes de ver el consejo que Dios da para saber cómo sobrellevarnos los unos para con los otros. En primer lugar, mis amados hermanos, estaremos viendo o hablando acerca del matrimonio como una institución que nuestro Dios ha creado. Así desde el principio, así como creó nuestro Dios todas las cosas. Allá vemos en el principio de la Biblia cómo es que nuestro Dios trajo a la existencia todo lo inexistente. Todo lo que ahora existe fue creado por Dios. Y de la misma manera podemos nosotros hablar con respecto al matrimonio. En primer lugar, y esto es bien importante, porque si nosotros empezamos tomando bien en serio quién es el que creó el matrimonio, qué es lo que nosotros hemos hecho al venir a contraer nupcias o unirnos en matrimonio con nuestra esposa o la esposa con el esposo, cuando nosotros entendemos delante de Dios lo que esto significa, sin duda alguna que pensaremos con mucha sobriedad todo lo que las decisiones que vayamos cada uno de nosotros a tomar. Nos dice la escritura y en Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 17, que Dios creó al hombre y a la mujer. Cuando Dios creó al hombre, nos dice en el capítulo 2 y en el versículo 18 que el hombre estaba solo y dijo, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. El complemento perfecto, esa ayuda idónea, mis amados hermanos, fue la mujer. La respuesta de Dios a la soledad del hombre fue la mujer. Así podemos nosotros ver en los versículos, capítulo 2, versículo 21 y 22, que Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y de su costado tomó una costilla y cerró la carne en su lugar, y de esa costilla formó una mujer y la trajo al hombre. La mujer es esa ayuda idónea, ese complemento perfecto para el hombre. Podemos ver, mis amados hermanos, también que Dios así de esta manera instituye el matrimonio, como lo vemos ahí en el capítulo 2 y en el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán. Y será a su mujer y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La institución de Dios, ¿verdad? El matrimonio como una institución divina. Esto es lo primero que debemos tener nosotros en nuestra mente. Esto que nosotros hemos hecho de venir a unir nuestras vidas en matrimonio con nuestra mujer es algo que estamos haciendo en base a la dirección de Dios, a la creación de Dios desde el principio. Así que es importante también ver, mis amados hermanos, que el matrimonio es para toda la vida. Dios creó el matrimonio. Nosotros, la gran mayoría de nosotros, hemos participado de ello, ¿verdad? Hemos formado un matrimonio con nuestra mujer. Entonces nosotros debemos entender que estamos comprometidos para toda la vida. Este es el plan de Dios, donde el hombre y la mujer deben así complementarse espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente y físicamente. Este es el propósito del Señor, un hombre y una mujer perfectamente el uno para con el otro, para suplir las necesidades todas, en todos los aspectos de la vida de la mujer y de la vida del hombre. Dios así lo diseñó. Lamentablemente en los tiempos difíciles, así como en la actualidad, lo que estamos experimentando, lo que se está viviendo, seguramente el consejo de la gran mayoría en estos tiempos es que se separen. Y esto lamentablemente lo hemos escuchado aún de hermanos. Cuando miran que, por ejemplo, un matrimonio joven está teniendo sus primeros problemas, inmediatamente el consejo es que se separen, ¿verdad?
que piensen bien las cosas, que mediten la situación y después de algún tiempo que regresen y se unan una vez más en matrimonio. Pero esto, mis amados hermanos, no es más que el resultado de la mente, las conclusiones del hombre, y no tiene que ver en lo absoluto en las indicaciones que Dios nos da a través de su palabra. Esto es simplemente porque el hombre olvida el pacto que presenciaron o que hicieron delante de la presencia de nuestro Dios. Al unirse en matrimonio, al comprometerse el uno para con el otro. Cuando uno contrae nupcias, uno habla o hace uno un compromiso, en primer lugar delante de Dios y después delante de todos aquellos testigos que nosotros hemos invitado. Incluso hay en algunos documentos de gobierno o en algunos países en donde se lleva una lista de testigos que firman como testigos de la unión en matrimonio de ese hombre en particular y esa mujer. Así que, mis amados hermanos, nosotros ese pacto que hemos hecho con nuestra mujer, lo hemos hecho delante de la presencia del Señor y delante de Dios está presente. Pues Dios, nuestro Dios, el creador del matrimonio, Él no olvida el pacto que hemos hecho delante de su presencia. Dios no lo olvida. Él lo tiene presente hasta el día de nuestra muerte. Como ahí en Deuteronomio 23, 21 al 23 y en Eclesiastés capítulo 5 y en el versículo 4, hablan acerca de cumplir lo que prometes. Lo que cumples a Dios, lo que prometes a Dios, hay que cumplirlo. Y nosotros, delante de la presencia de Dios, le decimos a nuestra mujer y la mujer al marido: prometo amarte, cuidarte, protegerte en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la promesa y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Prometo, nosotros prometemos, nosotros nos comprometemos delante de la presencia del Señor y delante de muchos testigos. Amar, respetar, cuidar, proteger a nuestra mujer y la mujer a su marido hasta la muerte. Y si nosotros hemos prometido eso delante de la presencia del Señor, pues debemos ser muy cuidadosos en cumplir delante de nuestro Dios lo que hemos prometido. Y nos dice la Escritura ahí en Proverbios, en el capítulo 2, nos dice la Escritura ahí en Proverbios, en el capítulo 2 y en el versículo 17. Nos dice la Escritura, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Habla acerca de aquella mujer que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto con su Dios. Así que nosotros debemos tener bien presente esto. Lo que Dios demanda del esposo y la esposa en el matrimonio. De la misma manera, y en Malaquías, en el capítulo 2 y en el versículo 14, de la misma manera habla acerca del ser desleales en el matrimonio. Malaquías capítulo 2, versículo 14 nos dice la Escritura: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Esto, como estamos hablando, delante de la presencia de nuestro Dios, delante de la presencia de nuestro Dios está, y Dios
nuestro Padre eterno no lo olvida. Esto es, mis amados hermanos, porque el matrimonio es un pacto para toda la vida. Nosotros debemos estar conscientes de esto y debemos nosotros ver, sin importar la circunstancia en la que estamos viviendo, sin importar lo que suceda en nuestras vidas, debemos nosotros pensar que nuestra mujer es nuestra compañera delante de la presencia del Señor hasta que nuestra vida termine aquí sobre la faz de la tierra. Este es un pacto para toda la vida. Así que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue interrogado, cuestionado acerca de este tema, nuestro Señor Jesucristo contestó, ¿verdad? La respuesta del Señor fue que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Así que, como estábamos hablando, esas recomendaciones de personas sin ningún tipo de temor ante la presencia del Señor, sin ningún tipo de instrucción a lo que Dios nos dice en su palabra con respecto al matrimonio, recomiendan cosas totalmente contrarias a lo que Dios nos dice. Y miremos lo que el Señor enseña ahí en Mateo, en el capítulo 19 y en el versículo 3 al 10. Exactamente, ¿verdad? El asunto que nuestro Señor Jesucristo está tratando. Y nos dice la Escritura: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito separarse o es lícito divorciarse de su mujer por cualquier causa? Por el coronavirus, por esta cuarentena de estar así encerrados y de esta manera surgir todos estos problemas. Bueno, pues solamente por esto que nunca se había visto y que ahora estamos experimentando, solamente por eso se justifica el deshacer el matrimonio. No, claro que no. A nuestro Señor Jesucristo le preguntaron: ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Qué respondió el Señor? Nos dice el versículo 4, él respondiendo dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán, dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo va al principio, al día del momento en el que nuestro Dios instituyó el matrimonio. Y nuestro Señor Jesucristo está en este mismo principio. Y dice el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó en matrimonio, así como unió a Adán y Eva en matrimonio, y así a través de toda la historia hasta el día de hoy, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Dice el versículo 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Si hay separación sin causa y se unen a alguien más, están en adulterio, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 10, hablando acerca del compromiso que es delante de lo serio que es delante de la presencia de Dios, el matrimonio. Dice el versículo 10, le dijeron sus discípulos: así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Aquí vemos la palabra de Dios de inspiración divina. Si el matrimonio fuera el resultado de la mente humana, fuera algo parecido a lo que estamos viendo en la actualidad, en nuestra sociedad.
lo que para ellos es, conforme a su razonamiento, es el matrimonio. Se casan y se divorcian cuantas veces quieran. Se casan dos hombres, se casan dos mujeres. Esto no es el diseño divino. Dios creó a un hombre y a una mujer y los unió en matrimonio. Separarse o divorciarse de su mujer sin causa y unirse a alguien más, dice nuestro Señor Jesucristo que a eso se le llama adulterio. Así que debemos tener, como estamos hablando, debemos tener o pensar seriamente con respecto a este compromiso que tenemos delante de Dios. Venga el problema que venga en nuestras vidas, tenemos nosotros el compromiso de luchar con todas nuestras fuerzas por nuestro matrimonio. Aquí la solución no es huir. Aquí la solución no es simplemente no soportarse, no llevarse, discutir, pelear y tomar cada quien su camino, sufriendo incluso las consecuencias, los hijos. Eso no tiene que ver con la mente de nuestro Dios. Es importante, mis amados hermanos, entonces, que nosotros tengamos muy presente que cuando hay separación en el matrimonio, cuando hay separación, hay pecado. Pecamos delante de la presencia del Señor cuando nosotros, por alguna circunstancia de la vida, por algún problema que nos luchamos por solucionar espiritualmente, nos separamos. Después de todo ese amor y afecto que existía en la pareja, no queda más que odio, rencor, rivalidad. De tal manera que el hombre dice, no, es que esta es una relación enfermiza. Y aconsejan los sabios aconsejan, los sabios consejeros de parejas, pues aconsejan que es mejor separarse que estar en una relación enfermiza en donde se están haciendo daño mutuamente. Esa es la mente de Dios. La mente del hombre no busca en ninguna de ambas partes la corrección para la solución de los problemas, sino que simplemente cada quien es como es y deben de seguir su camino para ver con quién se encuentran que sea afines a sus actitudes y comportamientos. Pero en lo absoluto se habla de lo que habla Dios en su palabra con respecto a la transformación, al revestimiento de Cristo. En lo absoluto se hablan de esas cosas. Por eso la solución más viable para ellos es la separación. Pero debemos estar bien conscientes que delante de Dios, para cristianos y no cristianos, delante de Dios, cuando hay separación, hay pecado. Las indicaciones que Dios da a través de su palabra, como estamos leyendo aquí en Mateo, en el capítulo 19 y en el versículo 3, cuando le preguntan a nuestro Señor Jesucristo que si es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa, es lícito separarse por cualquier causa. Nuestro Señor Jesucristo contesta que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Incluso el apóstol Pablo, ya en primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, el apóstol Pablo está dando respuesta por inspiración divina a una serie de preguntas que aparentemente o podemos nosotros entenderlo al leer ahí desde el versículo 1 del capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante. Y una de las cosas que está hablando el apóstol Pablo es que estar unidos en matrimonio como cristianos, esto es algo bueno, que no se separen. Recomienda o manda nuestro Dios
por medio de su escritura. Y nos dice el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y de la misma manera, ¿verdad? La última parte del versículo 11 dice, y que el marido no abandone a su mujer. Dice el apóstol Pablo, mando no yo, sino el Señor. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo mandó, Él fue quien enseñó acerca de esto. Como ahora el apóstol Pablo, por inspiración, enseña acerca del resto de todas estas cosas con respecto al matrimonio. Y dice, nuestro Dios manda el Señor que la mujer no se separe del marido. Estas son las indicaciones que Dios nos da a través de su palabra. Pero si se llega a separar, dice el versículo 11, y si se separan, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Fíjense, manda el Señor que no se separen. Es un mandamiento del Señor. Incluso, mis amados hermanos, nos dice el apóstol Juan que el pecado es infracción de la ley de Dios. Dice ahí en 1 Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley es, el mandamiento es que no se separen. Si infringe esa ley, si quiebra, si rompe con la regla del Señor, peca. Tan simple como eso. Muchos hermanos, y lamentablemente algunos hermanos, leen aquí primera carta a los Corintios capítulo 7 y en el versículo 11, y dicen y otorgan permiso para separarse. Permiso que Dios no está dando. Y argumentan, ¿verdad? Bueno, es que no se llevan, es que hay una diferencia en el carácter, en el comportamiento, en la crianza, y ahora que han pasado los años en el matrimonio, se está habiendo mucha aspereza entre ellos, por tanto, es mejor que se separen, pero dice el apóstol Pablo, quédense sin casar. Es decir, que hay quienes piensan que puede haber separación sin causa, como ya lo explicó nuestro Señor Jesucristo, que puede haber separación sin causa. Y aún así este hermano y esta hermana pueden ser considerados como hermanos fieles. Es decir, que están de pleito, que no se llevan, que no se soportan, que no se pueden ver, de tal manera que se tienen que separar. Pero sí pueden seguir perseverando como cristianos fieles. Cuando estos problemas llevan un trasfondo en la carnalidad, una conducta carnal que hace imposible el sobrellevarse el uno para con el otro. Esto es el resultado de no aceptar el consejo de Dios para vivir en armonía, el hombre con su mujer y la mujer con su marido, aun cuando son desobedientes a la ley de Dios, a la instrucción de Dios para saber cómo desarrollar nuestra vida en el matrimonio. Son desobedientes a eso, son desobedientes a permanecer unidos en matrimonio, y aún así hay quienes los quieren justificar para considerarlos como cristianos fieles, interpretando equivocadamente lo que el apóstol Pablo, lo que nuestro Dios, por medio del apóstol Pablo, dice aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 7 y en el versículo 11. Interpretar así este versículo 11 sería justificar la jactancia de los gentiles sobre los judíos de Romanos 11:18. No te jactes, dice el apóstol Pablo, y si te jactas, es decir, que Dios manda a que no hagas algo, pero si lo haces,
El apóstol Pablo, bajo ninguna circunstancia, ahí en la carta a los Romanos 11:18, está justificando la jactancia de los judíos sobre los gentiles. De la misma manera, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice el apóstol Juan: estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado. Entonces, alguien pudiera decir, bueno, la indicación de Dios es no pecar. Pero aquí el apóstol Juan nos está dando el permiso de pecar. ¿A cabo nos podemos arrepentir? Esto no es la enseñanza que Dios da con respecto al practicar el pecado. Y podemos ver nosotros desde el capítulo 1 de Primera de Juan, acerca de lo que es el pecado, acerca de quién es Dios, la naturaleza de Dios, cómo es que no hay maldad en Dios, cómo es que luz es Dios. Y si nosotros queremos ser seguidores de Dios, debemos andar en luz, debemos apartarnos del pecado, no practicar el pecado. E incluso el apóstol Juan nos dice las instrucciones que Dios da para no pecar. No está dando permiso para pecar, pero si entendemos que el apóstol Pablo está dando permiso para separarse y usamos esa misma lógica, tendríamos que concluir que el apóstol Juan está dando permiso para pecar. De la misma manera podemos ver ahí en Santiago, en el capítulo 3, Santiago en el capítulo 3 y en el versículo 14. Nos dice Santiago: pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Alguien pudiera concluir aquí, bueno, está bien que tengas celos amargos y contención en el corazón, siempre y cuando no te jactes ni mientas contra la verdad. Pues quien interpreta primera carta a los Corintios 7:11, quien concluye que Dios está dando, que el apóstol Pablo está dando permiso, contrariamente a lo enseñado por Cristo, está dando permiso para separarse sin causa, pues entonces también tendría que concluir que Santiago aquí está justificando la contención del corazón y los celos amargos. Pero si vemos los contextos, eso tiene que ver con el diablo. Dice el versículo 13, ¿cuál es el carácter del cristiano? Que nada tiene que ver con estas cosas. ¿Quién es sabio y entendido? Dice el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, que los celos amargos, la contención del corazón, la jactancia, el mentir contra la verdad, son cosas que tienen que ver con el adversario. Dice el siguiente versículo, el versículo 15, dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Quién pudiera entender o interpretar lo que Santiago está diciendo aquí en Santiago capítulo 3, versículo 14, en donde se presentaría alguna justificación para los celos amargos? En ninguna manera. Esas son obras de la carne que Dios condena, así como condena la separación sin causa. Pero vemos estos ejemplos en las escrituras en donde se expresa de una manera semejante a la manera de expresarse del apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 7 y en el versículo 11. Entonces, si hay separación, como estamos viendo a través de estos textos, hay pecado, porque se está haciendo desobediente al mandamiento del Señor, divorciándose. Y así la indicación del apóstol Pablo es que si ya quebró el mandamiento al divorciarse, que no empeore su situación al unirse a alguien más en matrimonio. Porque ahora no solamente peca al separarse, sino que peca al vivir en adulterio. Así que, mis amados hermanos, el matrimonio, cuando nosotros hablamos del matrimonio, hablamos de un tema muy importante. Aquí no se trata de aferrarnos, de ser de un carácter
rencoroso, rencilloso, aferrado en el error, sino de ser de un corazón dispuesto a cambiar. La solución no es la separación, la solución es la transformación. La solución es que Dios habite en nuestro corazón. Esa es la solución a todos nuestros problemas en la vida. Que nuestra vida sea gobernada por lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué es, mis amados hermanos? ¿Cuáles son las causas que hacen que el matrimonio sea una relación insoportable? ¿Cuáles son los motivos? Esto es lo que nosotros debiéramos considerar y estar dispuestos a cambiar. Pudiera decir la mujer, no, es que este hombre es irresponsable, tiene un pésimo carácter, es muy celoso, tiene celos enfermizos que hacen imposible nuestra relación de matrimonio. Pues, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que Dios manda? Si nosotros no vamos a justificar a un hermano que está destruyendo su matrimonio por ser irresponsable, por ser flojo. Nos dice el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 y en el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Trabaje con sus manos. Ser irresponsable es ser infiel. El apóstol Pablo mismo en la segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 3 habla de la disciplina para todo aquel hermano que ande desordenadamente. ¿Y cómo es que andaban desordenadamente? No trabajando en nada. Así que no podemos nosotros decir y justificar a un matrimonio que se separa y siguen perseverando según ellos como cristianos fieles, y la causa de la separación es la responsabilidad del hombre. Ese hombre no debe ser considerado como cristiano fiel, debe ser exhortado a cambiar, a ser responsable, y si no hace caso como lo mandado por Dios a través del apóstol Pablo, debe ser puesto en disciplina. Estas son las indicaciones del Señor. Primera Timoteo capítulo 5 y en el versículo 8 nos dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que un esposo irresponsable y que está causando una ruptura, una aspereza en su matrimonio por ser irresponsable, no puede ser considerado como un hermano fiel. Es necesario, en lugar de justificar la separación, es necesario llamarle la atención, recomendarle estos cambios o mandarle por medio de la autoridad del Señor a que cambie, a que se responsabilice de su hogar y que termine los problemas. El mal carácter, nos dice el apóstol Pablo a los Colosenses, el mandamiento del Señor con respecto al esposo de no ser áspero con su mujer. ¿Es esto la causa del problema? Pues Dios nos dice que hay que cambiar. Y hay que dejar de ser ese hombre machista que quiere ser un hombre, que quiere ser tirano con su mujer, que es injusto con su mujer. Es necesario dejar esa parte del viejo hombre que está destruyendo el matrimonio. Colosenses 3:19 nos dice el apóstol Pablo: maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El apóstol mismo Pablo a los Efesios capítulo 4 y en el versículo 31 de la misma manera nos habla acerca de estas obras de la carne que cuando se practican en cualquier ámbito de nuestra vida y mayormente en el matrimonio son destructivas. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esas cosas son obras de la carne, como vemos ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 20, junto con los celos. Y como hablábamos ahorita
ahí en Santiago en el capítulo 3, versículo 14, acerca de esos celos amargos y contención del corazón. Todas esas cosas, mis amados hermanos, Dios las condena. Y si son causa del problema en nuestro matrimonio, debemos corregirlas. Tan simple como eso. Y nadie que no quiera corregir esto puede justificarse simplemente en lo que dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios 7:11, malinterpretar la enseñanza y después seguir queriendo ser considerado como un cristiano fiel, cuando está quebrando con los mandamientos que Dios ha dado al hombre para cumplir con su mujer. Y de la misma manera, la mujer con el marido. Mirábamos ahí en Efesios 4:31, el hombre ya no aguanta el mal carácter de su mujer. Es una mujer que no se sujeta al marido, menosprecia la autoridad del hombre, hace lo que quiere, no le interesa, sobrepasa la autoridad de su marido en el hogar. Mis amados hermanos, la solución es clara. La solución no es separarse, la solución es corregirse. Nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 24, dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La mujer debe vivir en sujeción a su marido, respetar a su marido, dejar el mal carácter, la gritería, el enojo, la ira, como estamos leyendo en Efesios capítulo 4, versículo 31. De la misma manera, la vestimenta, siendo esa conducta inmoral delante de la presencia del Señor, que no solamente afecta su vida espiritual, sino también su vida matrimonial con su marido. Esto es sencillo. Dios manda que usted, hermana, corrija ese problema, se vista decentemente y evite todo tipo de problema en el hogar. ¿Es esto algo sumamente inalcanzable, por lo que en lugar de hacer correcciones preferimos separarnos? La separación no es más que la muestra más de nuestra rebeldía delante de la presencia del Señor, de nuestra rebeldía de no querer vivir en sujeción a Dios, de no querer gobernar nuestras vidas en lo que Dios dice en su palabra. Así que, mis amados hermanos, es importante que tengamos presente el consejo que Dios nos da a través de su palabra. Recordando, mis amados hermanos, que todo el consejo del Señor está lleno de todas las herramientas necesarias para poder nosotros vivir rectamente delante de su presencia, para poder ser felices. Segunda Timoteo 3:16 nos dice el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Queremos nosotros ser felices en nuestro matrimonio. Es necesario que sigamos con las instrucciones del Señor. En estos momentos, en estos días de encierro, no hay justificación, ni la ansiedad, ni la depresión, ni la desesperación, ni la pérdida del trabajo, ni los problemas económicos son justificación para incurrir en estas obras de la carne destructivas en nuestra vida espiritual y en nuestra vida matrimonial. Sabemos, mis amados hermanos, delante de la presencia del Señor, que las únicas causas por las que Dios permite la separación y casarse una vez más es a través de la muerte, ¿verdad? Quedando viudo. Dios da la libertad para unir su vida con alguien más. O como leíamos ahí en Mateo capítulo 19 y en el versículo 9, aquí vemos que cuando alguien es víctima de la infidelidad de su cónyuge, tiene la libertad de divorciarse del infiel y unir su vida en matrimonio a alguien más que sea libre también para hacerlo. Estas dos causas que Dios justifica, donde, como vemos en este último caso, solamente el inocente de la infidelidad es libre
para casarse otra vez. Mis amados hermanos, amigos que nos escuchan, nos acompañan a través de estos medios, busquemos la felicidad de nuestro matrimonio en el consejo de Dios. Seamos obedientes y vivamos en sujeción a lo que Dios nos recomienda en su palabra. Y terminaremos leyendo estos versículos de 1 Pedro capítulo 3, versículos 10 al 12. Nos dice la escritura, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mis amados hermanos, esperamos que el mensaje en esta tarde sea de provecho para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, gracias por su atención y esperamos así, con la ayuda de Dios, el día de mañana, seguir considerando un mensaje más con respecto al matrimonio y la importancia de conocer el hombre, conocer a su mujer, y la mujer conocer a su marido, y esto para ser felices. Dios les bendiga. Gracias por su atención, y nuestro hermano de El Canto de Invitación tiene su tiempo.